Vamos a tomar la palabra ahí en el libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. El libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 2. Verso 18 al terminar este capítulo. Amén. Dice la palabra: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de cada uno de los redimidos con la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. Pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondréis otra carga sino esta. Pero la que tenéis, retenerla hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Sea Dios añadiendo bendición a cada una de nuestras vidas a través y mediante la exposición de esta palabra. No es coincidencia. Esta madrugada desperté y el Señor me decía: no hables sino esto. Aunque estás pasando por una situación dura, habla mi palabra. No temas, que yo estoy contigo. Los demás tendrán que vérselas conmigo. Y me lo repitió varias veces. Me quedé dormido y me levanté, me desperté exaltado y volvieron las mismas palabras. Habla mi palabra, no temas, que yo estoy contigo. Los demás tendrán que vérselas conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor me dijo: habla acerca del tema manteniendo la pureza en la iglesia. Manteniendo la pureza en la iglesia. Y una cosa sí es cierta, amados hermanos,
y amigos que me alcanzan a escuchar. Este ministerio Dios lo ha levantado es para hablar acerca de la pureza, de la integridad y de la santidad. Porque Dios es puro, Dios es santo, y Él quiere que sus hijos, su pueblo, sea puro, sea santo. No es fácil, pero no imposible. Alabado sea el nombre de Cristo. Manteniendo la pureza en la iglesia. ¿Y cómo se mantiene la pureza en la iglesia? Si no es estorbando el pecado, estorbando todo aquello que desagrada a Dios. De la única manera que la iglesia se mantiene en pureza es estorbándoles el pecado, diciéndole por su propio nombre a aquello que desagrada a Dios, manteniendo la pureza en la iglesia. Acabamos de concluir el tema ¿por qué tolerar el pecado en la iglesia? Y luego ahora el Señor quiere que hablemos acerca de este tema. No es coincidencia, porque estamos viviendo en un momento muy difícil, donde ser cristiano en realidad es un honor que cuesta, porque el enemigo en todos los hogares donde haya un cristiano quiere derribarlo, quiere destruirlo, quiere corromperlo, quiere comprometerlo con el mundo. Y por muchos problemas, dificultades que hay en el hogar, el verdadero cristiano no puede comprometerse con el mundo. No puede inmiscuirse con el mundo. No puede ir a la par con el mundo. Llámese como se llame la determinada persona, sea amigo, sea compañero de trabajo o sea familiar, no podemos ir de gancho con el pecado. Por eso llegó el momento en que el verdadero hombre y mujer de Dios, aquellos que quieren agradar a Dios, debemos marcar la diferencia. O somos cristianos o de una vez renunciemos, porque con Dios es todo o nada. Dios es celoso y Él no quiere que sus hijos quieran agradarlo a Él y también al mundo. Hay que estorbar el pecado en donde quiera que vayamos. No tolerar ninguna clase de insinuación que comprometa nuestro testimonio delante de Dios. Que hablen lo que les dé la gana, que calumnien, que nos señalen como esto y aquello que le hacen. Lo más importante es el concepto en el que nos tenga Dios. ¿En qué concepto te tiene Dios? Eso es lo más importante. Aquí Dios tuvo que confrontar a esta iglesia, donde había cierta profetisa. Por eso téngale cuidado, y mucho cuidado, demasiado cuidado, a esas congregaciones donde en cada culto se levanta una persona a hablar. El Señor me ha dicho, dice que profetizas.
Aquí lo único que cuenta es la verdadera profecía de Dios, su palabra. No nos interesa que se levante nadie en la congregación y empiece a hablar que el Señor me dijo. No, me basta con lo que Dios me dice en su palabra. No necesito que venga nadie y me ponga las manos encima y me diga: Dios te ha dicho, o Dios me ha revelado que esto y esto con usted. No me interesa eso. Aquí lo único que interesa es su palabra, que es infalible, que no falla. Y aquí se había levantado una mujer, de esas que se levantan en las congregaciones para endulzarle los oídos o al pastor o a los líderes de la iglesia o a la iglesia en general. Dios me ha dicho, tiene grandes promesas para ti. ¿Qué necesidad hay de eso? Y aquí se había levantado esta mujer. Y lo más tremendo es que la iglesia había quedado impactada por lo que esta mujer les decía. ¿Y qué les decía esta mujer? Estaban tan idiotizados, tan hechizados, como sucede en muchos lugares. Hoy me va a hablar el Señor porque va a levantarse allá la hermana tal y me va a poner las manos encima y me va a decir qué es lo que hay que hacer. Se olvidan de la palabra, que aquí nos dice la palabra qué es lo que tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Amén, así es. Y lo más tremendo es que esta iglesia de Tiatira estaban tan hipnotizados, hechizados, idiotizados por las maravillas que hablaba esta mujer, que les enseñó esta mujer no a vivir rectamente delante de Dios, sino corrompidamente, en inmoralidades sexuales, en sacrificio a los ídolos. Y Dios le tuvo que salir al encuentro a la iglesia como en esta hora. El cuento de estarse levantando Julana a hablar a la iglesia, que Dios le dijo, que Dios le reveló. Todavía hay revelaciones en pleno siglo XXI. No, la palabra revelada ya está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y con esta palabra nos basta. Gloria a Cristo. Estamos completos con esta palabra. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos que nos profeticen en el oído. Aquí no hay lugar para tales profetizas. Aquí hay lugares para que nos hablen la palabra, así nos duela, así nos hiera. Pero hay lugar solamente para la palabra de Dios. Gloria a Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Manteniendo la pureza en la iglesia. Sabemos, los verdaderos cristianos, que después de nuestra salvación, Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Santos. ¿Y en qué consiste la santidad? En aplicar los principios de la palabra de Dios. ¿Qué significa perfeccionar la santidad o la santificación en el temor de Dios? Según 2 de Corintios 7:1, perfeccionar la santificación en el temor de Dios significa ir madurando, ir creciendo en la gracia, en el conocimiento. A medida que vamos obteniendo conocimiento de la palabra, la vamos aplicando a nuestras vidas. Y así es que somos perfeccionados.
no intachables. Porque todos durante estemos en este estuche de muerte en esta carne, no seremos intachables, cometeremos un sinnúmero de errores. Pero sí vamos madurando, perfeccionándonos en la madurez, aplicando los principios morales y espirituales de la palabra de Dios para ser santos. Entonces, después de nuestra salvación, el compromiso que debe de haber en el verdadero cristiano, no en el fraudulento, no en el aparentador, no el que llega a la iglesia con un disfraz de oveja, cuando no es sino lobos rapaces. El verdadero cristiano, el compromiso es ser santos, manteniendo la pureza, enfrentando al pecado en todos sus ámbitos. Manteniendo la pureza, enfrentando al pecado en todos sus ámbitos. No coqueteándole al pecado, no jugando al ser cristiano. Esto no es jugando, esto es de verdad. O somos cristianos o somos mundanos. El verdadero cristiano ha adquirido de parte de Dios un compromiso a ser santos, manteniendo la pureza, enfrentando al pecado en todos sus ámbitos. Aquello me estorba para agradar a Dios, hay que inmediatamente enfrentarlo. Así nos cueste dolor, así nos cueste llanto, pero hay que hacerle frente a ese pecado. Esto no agrada a Dios, yo no lo puedo permitir. ¿Cuál dijese? El sucesor de Moisés. Yo y mi casa serviremos al Señor. Todo aquel que quiera agradar a Dios, de puertas para adentro, bienvenido de mi hogar. Todo aquel que no quiera agradar a Dios, de puertas para afuera, fuera. Llámese como se llame. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la realidad de ser cristiano. Ser cristiano no es cargar una Biblia. Ser cristiano no es pertenecer a un concilio determinado. Ser cristiano no es orar, que hay que hacerlo. Ayunar, hay que hacerlo. Vigilar, hay que hacerlo. Congregarnos, hay que hacerlo. Pero eso no es el todo para ser cristiano. Ser cristiano es tener un compromiso con Cristo, el agradarle a Él, que es al que estoy siguiendo. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A Cristo o a una denominación? Si estamos siguiendo a una denominación, déjeme decirte que estamos perdiendo el tiempo. Pero si estamos siguiendo a Cristo, tendremos galardones. Ser cristiano es comprometernos a agradar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, enfrentando el pecado en todos los ámbitos. Hay que hacerle el frente al pecado, rechazándolo tajantemente en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el parque de diversión,
en la casa. Josué tuvo que hacerlo. Yo y mi casa. Porque entonces, ¿de qué nos sirve decir somos cristianos? Si en el hogar se hace lo que hacen los mundanos, vivimos como los mundanos, pues en ese caso dejemos de ser aparentadores y vivamos en el hogar como los mundanos. Bebamos, embriaguémonos, adulteremos, forniquemos, mintamos, robamos, etcétera, etcétera. Pero no digamos que somos cristianos. Yo y mi casa. El que quiera agradar a Dios, bienvenido. El que no, mucho lo lamento. Alabado sea el nombre, Señor, enfrentando al pecado en todos sus ámbitos. Pues el propósito por el cual Cristo instituyó para mantener la santidad fue y es llamar a aquellos creyentes que pecan a que se vuelvan a las normas bíblicas de conducta correcta, purificar a la congregación de los que obstinadamente se aferran al pecado. Como sea y a costo de lo que sea, hay que mantener la pureza en la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Al Señor todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso es esto. Qué propósito tan maravilloso el que Cristo instituyó para mantener la pureza y la santidad, el cual es llamar a aquellos creyentes que pecan a que se vuelvan a las normas bíblicas de conducta correcta, purificar a la congregación de los que obstinadamente se aferran al pecado. Como sea y a costo de lo que sea, hay que mantener la pureza en la iglesia. Es triste que por diferentes situaciones que se vivan, eso de pie para no estorbar el pecado en la iglesia. Que nos critiquen, que no murmuren, que somos esto y aquello. Pero debemos de vivir en los principios de la palabra de Dios. ¿Somos o no somos? Como sea y a costo de lo que sea, hay que mantener la pureza en la iglesia. Como sea. Ahí están los creyentes de Hebreos. Esos creyentes, por mantenerse firmes en los principios de la palabra, fueron expatriados. Los expulsaron de su propia nación. Fueron esos creyentes desheredados de sus padres. No los queremos aquí. Así nos toque dejar lo que haya que dejar. A costa de lo que sea, hay que mantener la pureza en la iglesia. O al menos individualmente hablando. Que cada uno nos preservemos puros para la gloria de Dios a costa de lo que sea. Véngase lo que se quiera venir. Pero a Dios hay que agradarle. Siendo santos, siendo puros. A Dios no se agrada cantándole alabanzas. Hay que hacerlo. A Dios no se agrada adorándole. Hay que hacerlo. Congregándonos. Hay que hacerlo. A Dios se agrada
viviendo una vida pura, santa, casta delante de Dios. Por ello, ¿en qué concepto te tiene Dios? Que los demás te tengan en el concepto que sea. Por A o por B tienen que hablar. Por A o por B tienen que señalarnos. Si no son espirituales, tienen que mover la lengua. Tienen que acusarnos. Tienen que señalarnos. Pero sea que nos critiquen o que no nos critiquen, de Dios somos. De Dios somos. Ese es el propósito por el cual el Señor ha instituido, y lo que Él ha instituido es llamar a aquellos creyentes que pecan a que se vuelvan a las normas bíblicas de conducta correcta. Vivir una vida, vivir una conducta recta. Purificar a la congregación de los que obstinadamente se aferran al pecado. Ahí vamos a ver que llegó un momento en que el apóstol Pablo, habían algunos en la congregación que se creían amos y señores en la congregación. Como soy el líder que más aporto en la iglesia, como soy el líder que más tengo conocimiento en la iglesia, el pastor me va a tolerar. Con el verdadero hombre de Dios no es así. Si usted es un hombre o una mujer que colabora en la congregación, muy bueno. Pero ello no da pie para tolerarle, para alcahuetearle el pecado. Si va a llegar un momento en que hay que tomar determinaciones, se toman, como lo hizo el apóstol Pablo. Expulsó de la iglesia a algunos individuos que estaban siendo mancha en la iglesia. Y si este servidor, por algún motivo, alguna causa, ha manchado el testimonio de esta congregación, no tiene por qué estar predicando en este lugar. Cuando dijese Cristo a los judíos ortodoxos de su tiempo, ¿de qué tienen que acusarme? ¿De qué pecado me pueden señalar ustedes a mí? Muéstrenmelo, señálenmelo. Eso les digo en esta hora. Si hay alguien que pueda decir, usted está pecando en esto, y tiene respaldo en la palabra, no volvería a predicar la palabra. Porque no soy digno de predicar un sagrado texto, algo que es tan hermosamente santo, puro, siendo yo indigno. Purificar a la congregación de los que obstinadamente se aferran al pecado. Aquellos que están aferrados al pecado, cual algunos miembros de determinadas congregaciones, que ahora lo vamos a ver por la palabra, el apóstol Pablo tuvo que expulsarlo de la iglesia. Y a este pastor, a este ministro de la iglesia de Tiatira, el Señor le dijo que se arrepintieran, que les había dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quisieron arrepentirse. Porque triste y lamentablemente en muchas congregaciones hay ministros que están pecando y están aferrados al ministerio de tal manera que no se quieren ir de la congregación cuando ese hombre no puede estar en la congregación. Se debe expulsar de la congregación.
sea como sea y a costo de lo que sea, hay que mantener la pureza en la iglesia. ¿Sabe cuál es la intención del enemigo? Con tanto ataque que han habido en los últimos años, meses, semanas, días, contra nuestras vidas, es para corrompernos, para ver si nosotros soltamos y nos vamos a revolcar en el mundo. Pues no, señores, que siga atacando el enemigo, que Dios se sigue glorificando y manteniendo nuestras vidas en victoria, en pie delante de Él, sin doblegarnos ante el mundo, sin doblegarnos ante el pecado. Han venido insinuaciones, muchas insinuaciones, solamente esta semana que pasó. Inmundas, ofreciéndose gratuitamente. Hay que mantener la pureza en nuestras vidas a costa de lo que sea. Al respecto, Cristo al inicio de la iglesia lo dejó muy claro. Miremos lo que dice en el libro de la transición, el libro de los Hechos, capítulo 5. Verso 1 al 11. Libro de la transición. Capítulo 5. Del 1 al 11. Me permito leer esta palabra. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. Y en complicidad con su esposa. Para el pecado no nos podemos amangualar con nadie en la familia. No ser cómplice con nadie. Ni la esposa ser cómplice del esposo, ni el esposo ser cómplice de la esposa para alcahuetear, tolerar, tapar algún pecado, como sucedió con esta pareja. Ananías y su esposa Zafira fue cómplice de la mentira de este hombre. Repito, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no eras tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Ella dijo: sí, Señor, por tal precio. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro: mira,
Los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti también. Te van a enterrar por mentirosa, por cómplice, por alcahuetear el pecado. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de esos sucesos. En la iglesia no se puede permitir el pecado. En la vida individual de cada creyente que conforman el cuerpo místico de Cristo, mucho menos. No se puede tolerar el pecado en ningún individuo que se diga ser cristiano. Si usted es fiel y verdadero, usted no se puede permitir el alcahuetear el pecado. El que es espiritual quiere mantener una línea conducta recta delante de Dios. Y el que no es espiritual, todo lo ve muy normal. Si es la esposa o si es el esposo, no, mi hija, mire, esto sí se puede hacer, mire. Entonces ahí, si llegan a un mutuo acuerdo y se tapan el uno al otro el pecado, la falta que haya en el hogar, porque aquí tiene que ver con el hogar. ¿Qué hace el Señor? Si todos dos se confabularon para hacer el mal, todos dos el Señor los va a tener que enjuiciar, como sucedió con esta pareja. Ellos dos se pusieron de acuerdo para una trampa, para mentirle nada más ni nada menos que al Espíritu Santo. Porque déjeme decirle, si usted es de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Y si usted no es de Dios, el Espíritu Santo no mora en usted. Entonces, usted que no tiene el Espíritu Santo, quiere hacer cómplice de su pecado al que es cristiano, al que tiene el Espíritu Santo. Por eso, amados, no nos confabulemos, no seamos cómplices del pecado en el hogar, no seamos cómplices del pecado en nuestras propias vidas. No es fácil porque hay problemas, hay dificultades, pero así es. El Espíritu Santo y el Concilio de Jerusalén ordenó a los cristianos que observaran las siguientes normas que la iglesia debía ceñirse a estas normas que vamos a ver. El capítulo 15 de este libro de la transición, libro de los Hechos de los Apóstoles, el verso 28 y 29, ahí hay unos requisitos que hay que cumplir según la palabra de Dios. Tenemos que ceñirnos a esa palabra. Si es que queremos agradar a Dios, si en realidad decimos que somos de Dios, y en realidad sí somos de Dios, porque si usted es de Dios, se debe de ceñir a estos principios de la palabra que los ha decretado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es que es Dios el que lo establece. Es Dios el que manda estas normas. No es el hombre determinado, no es la denominación determinada. Y mire, el acuerdo que llegó el Espíritu Santo con los apóstoles, porque entre ellos que había comunión, estos hombres que tenían comunión con Dios, hubo un acuerdo con el Espíritu Santo
para que establecieran ciertos requisitos indispensables en la iglesia que había que cumplir y no otras cosas más. Verso 28 dice la palabra: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Primero, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Segundo, de sangre, no comer morcilla de sangre. Esa rellena que venden por ahí de sangre. De la carne de animales estrangulados, ahorcados. Y en especial la parte moral que tiene que ver con lo espiritual y de la inmoralidad sexual. Que no caiga la iglesia en inmoralidades sexuales. Bien harán ustedes si evitan, si rechazan estas cosas. El Espíritu Santo y el Concilio de Jerusalén ordenó a los cristianos que observaran el no caer, y vamos a centrarnos en esta parte, en inmoralidades sexuales. No vamos a hablar de comidas sacrificadas a ídolos, no vamos a hablar de sangre, morcilla, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las inmoralidades sexuales, los cuales todos los cristianos fieles y verdaderos tenemos ese conocimiento. Por eso que valga la pena en este momento mencionar ello. En la cama matrimonial, mi esposa es testiga. Yo he ido a visitar, la hija mía lo mismo, visitar hogares en donde me dicen que me siente en la cama del matrimonio y nunca me siento, ni siquiera me siento, y soy cristiano. En la cama de matrimonio no se debe de sentar nadie, ni mucho menos acostarse, sino solamente el esposo y la esposa. Y si de pronto algún hijo sano, puro, inocente, de lo contrario nadie se debe acostar, ni mucho menos sentarse en la cama matrimonial. ¿Por qué? Porque el libro de Judas dice, si es un adulto y no es cristiano, dice que aún hasta su ropa está contaminada. Que se abstengan, que rechacen, que no permitan las inmoralidades sexuales. Yo no tengo por qué permitir que una mujer que no es mi compañera, mi esposa, me monte el brazo en el hombro. Ni mucho menos que me abrace. Viceversa. Ningún individuo de la calle tiene por qué ponerle el brazo encima a mi esposa. Porque el día que lo haga, a ella es la que yo reprendo. Porque ella no tiene por qué dejarse abrazar de ningún inconverso. Que Dios la guarde. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. De ahí que el apóstol Pablo
ante la nefasta conducta de los corintios, mire lo que le dijo a los corintios, que habían permitido a un corrompido en la iglesia. Porque triste y lamentablemente, los pastores son tan vendidos a alcahuetear el pecado en la iglesia, que se dan cuenta que algún líder ha caído en adulterio, en fornicación, en inmundicias, en inmoralidades sexuales, y llegan el domingo a ofrendar o a traer lo que llaman ellos el diezmo al alfolí, y es contento recibiéndole la ofrenda a ese depravado, a ese corrompido. Aquí que ese corrompido, me estoy refiriendo a los de plena comunión en la congregación, no a personas que no están consagradas a Dios. Ellos pueden venir y traer sus ofrendas tranquilamente, pero aquellos vienen con la cara lavada como si nada fuera, después de haberse revolcado con la ramera o el ramero a traer la ofrenda a la iglesia. Que el Señor nos guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que le digo a la iglesia de Corintio por esta conducta nefasta que había en ellos. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Porque los corintios se sentían orgullosos de tener ahí un incestuoso en la iglesia, de tener ahí a alguien que tenía relaciones íntimas con la esposa de su papá. Mire lo que dice aquí la palabra. Ella del dominio, o sea, del conocimiento público. Oiga, toda la gente a su alrededor sabían esta situación. Porque déjeme decirle, es imposible por aquí que si yo le estoy guiñando el ojo a alguna vecina, eso no se esparza como una flautulencia. Es imposible que yo cometa un acto inmoral, indecoroso con alguna vecina y no se esparza eso, no llegue al conocimiento casi prácticamente de todos por aquí. Porque lo que primero corre es una mala noticia, y más con los cristianos. ¡Ja! Y mire cómo predica ese hombre, y mire cómo habla. En el trabajo ya le hubieran corrido a decirle a mi compañera o a mis hijas: ¡ja! Y su papá como hable bonito ahí en internet. Y mire, una mala noticia corre. Y ella del dominio, del conocimiento público, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su propio padre. Si eso ya lo conocía prácticamente toda la vecindad, ¿usted cree que el pastor no lo sabía? Ya el pastor de seguro ya lo sabía. Pero ese hombre debe haber estado más mal, que es incestuoso. Porque cuando se tolera el pecado a algún miembro de la iglesia o a alguno en la casa, en el hogar, es porque ese hombre está mal. Es porque esa mujer está mal. Yo le tolero el pecado a un hijo o a mi esposa, al que sea, si yo estoy mal. Pero si yo estoy bien, agradando a Dios, tengo que estorbar el
pecado. Todos ya sabían de este caso de inmoralidad sexual. Y de seguro que era un hombre que participaba en el altar. De pronto participaba en la evangelización con algún grupo. Participaba de pronto en el canto. Qué sé yo. Actividades en la congregación. Y teniendo relación inmoral con la esposa del papá. Y de esto se sienten orgullosos. Oiga, tremendo. Y la iglesia de Corintios se sentían orgullosos de tener a ese sinvergüenza, a ese inmoral en la iglesia. Ay, como canta de bonito, es que como canta tan bonito, es que como es el que mejor aconseja, como es el que más hace la obra, el que más contribuye en la iglesia. ¿Cómo se le va a decir alguna cosa a ese hombre? Se sentían orgullosos de tener a ese inmoral, a ese corrompido. Porque de seguro era el que más participaba en la iglesia, el que más aportaba en la iglesia. Por ello, amados hermanos del alma, ministros, por mucho que colabore un miembro en la iglesia, llámese diácono, diaconisa, o inclusive algún copastor, si ha caído en actos inmorales, inmediatamente reconvenga con él, llámenlo a cuenta, y si no se arregla, expúlselo de la iglesia. Hay que expulsarlo, porque si uno ha reconvenido con esa clase de miembros 1, 2, 3 veces, se ha anunciado en la congregación y no se arregla, el remedio es expulsarlo de la iglesia. ¡Fuera de aquí! Eres un lunar que afea a la congregación. Hay que expulsar. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, dijo el apóstol Pablo, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Entreguen a este tal a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Expúlselo de la iglesia. Y no solamente lo expulsen de la iglesia, sino que oren. Entréguenselo directamente al diablo, para que el diablo allá en ese mundo lo coja y lo vuelva una nada. Para si allá, estando en esa destrucción, ese hombre recapacita y le pide perdón a Dios, y inmediatamente salvo como por fuego, murió y ahí mismo se fue con el Señor. Destrucción de su carne pecaminosa. Pero no la iglesia de Corintio, cual hay muchas congregaciones hoy día a nivel mundial, en todas partes. Ministros alcahueteando el pecado a los miembros. Ministros alcahueteando el pecado a líderes, a copastores, e inclusive ministros alcahueteando el pecado a otros ministros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonor! ¡Qué lunar tan asqueroso!
en la congregación de los redimidos. A costa de lo que sea hay que estorbar el pecado. Hay que sacar eso de la iglesia. Y hay que sacarlo de nuestra vida. Hay que sacarlo del hogar. Hay que sacarlo. Y si eso no se va, nos vamos nosotros. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto suena como una despedida, pero es la cruda realidad. Con Dios es todo o nada. O somos o no somos. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Luego, él mismo de la iglesia de Éfeso sacó a los líderes no arrepentidos. Llegó un momento en que el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que habían empezado en el espíritu, que habían empezado amando a Dios con todo el corazón porque amaban a Dios de verdad, fue la iglesia que más evangelizó, más ganó miembros para Cristo, porque amaban a Cristo. Pero llegaron un momento en que dejaron el primer amor. Dejaron el primer amor. Dejaron de amar al Señor de verdad. Y permitieron el pecado en la iglesia. Primera de Timoteo 1:20, mire lo que dice. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al nombre de Cristo. Primera de Timoteo 1:20. Dice la palabra: me permito tomar esta parte del versículo 18 al versículo 20 de 1 Timoteo 1. Timoteo, le dijo Pablo: hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia, una buena conducta, que nadie te tenga que reprochar nada. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Óigalo bien, Timoteo, preste mucha atención, que por algunos no haberse, alabado sea el nombre del Señor, mantenido con su conciencia limpia, han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar el nombre de Cristo. Estos hombres, Himeneo y Alejandro, el apóstol Pablo anticipadamente había orado entregándole a esos dos personajes al diablo, para que aprendieran a no blasfemar el nombre de Cristo. Se blasfema el nombre de Cristo cuando se vive una vida indecorosa dentro de la congregación, fuera de la congregación, en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en todas partes, en el parque. Por eso, somos cristianos no solamente de congregación, sino en todo lugar y en todo momento. Porque Dios quiere que nosotros seamos todo o nada. O somos cristianos o somos mundanos.
no quiere que seamos aparentadores, fingidores de la fe cristiana. A costa de lo que sea, hay que mantener la pureza, la integridad en la iglesia. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Padre Santo que estás en gloria.